Xiaomi TV Box S de segunda generación versus Xiaomi TV Box S de tercera generación. Aquí te voy a mostrar las principales diferencias. La primera diferencia muy remarcada tiene que ver con el diseño en sí, empezando primero con que la de tercera generación es un poco más pequeña, considerablemente más liviana. También se diferencian en cuanto a las entradas. El de segunda generación tiene una entrada para audio, además por supuesto de la entrada para el cable HDMI, para una memoria USB y por supuesto para el cable de energía, mientras que el de tercera generación no incluye como tal la entrada para audio, para auriculares. Me imagino que la quitaron porque era algo irrelevante para la gran mayoría de usuarios, o eso pienso yo, pero si quieres la entrada de audio ya sabes que te conviene más la TV Box de segunda generación. Digamos entonces que en cuanto a diseño te conviene la de tercera generación si quieres una TV Box más liviana y un poco más pequeña. En cuanto a los controles remotos, estos se diferencian en dos cosas. Primero en el diseño del botón para el asistente de Google y lo segundo tiene que ver con el sonido que hacen cuando oprimes las teclas. A mí personalmente me gusta más el sonido del de segunda generación, porque siento que es un poco más grave, es decir, menos agudo o menos molesto desde mi punto de vista. En lo que tiene que ver con la longitud de los cables, tanto el de energía como el cable HDMI que se incluye, los de segunda generación son entre 2 y 3 centímetros más largos, no es una gran diferencia. Sea como sea, en ambos casos me parece que los cables son muy cortos. 1 metro de longitud o 1 metro con 3 centímetros de longitud es demasiado corto para mi gusto personal. ¿Por qué lo digo? Pues mira, sí o sí en la gran mayoría de casos va a tocar utilizar alguna extensión y de hecho en algunos casos va a tocar comprar un cable HDMI más largo. Hablando del hardware, debes saber que las dos TV Box tienen 2 GB de memoria RAM. Y en donde se diferencian más es en el espacio de almacenamiento, porque el de segunda generación tiene aproximadamente 4,5 GB de espacio total, mientras que el de tercera generación tiene casi 26 GB de espacio total de almacenamiento, aunque en la caja se mencione que tiene 32 GB. Recuerda que siempre todo lo que tiene que ver con el sistema operativo va a ocupar mucho espacio. En cuanto al procesador o CPU, los dos tienen el mismo, una ARM Cortex A55 de 4 núcleos, pero está basado en una arquitectura o chipset diferente. En el caso de segunda generación es un Amlogic S95X4, mientras que en el de tercera generación es un Amlogic S95X5M, que se estima sea un 25% más rápido. Por lo menos en cuanto a la frecuencia de trabajo sí que es mucho más rápida. En cuanto a la GPU también se diferencian. El de segunda generación tiene una Mali G31, mientras que el de tercera generación tiene una Mali G310 que se supone significativamente mejorada, ofreciendo mayor rendimiento y eficiencia en diversas áreas. Ten presente que aunque aquí con esta aplicación hay de 64, en la de segunda generación se marca como si fuera compatible solamente en 1080p, la TV Box de segunda generación sí es compatible con resolución 4K. Ambas TV Boxes son compatibles con resolución 4K, pero este tema de la GPU digamos que es polémico porque realmente la calidad gráfica depende principalmente de las tecnologías con las que cuente la pantalla, bien sea un monitor o en este caso los televisores. Mientras observa la fluidez de ambos sistemas operativos, Google TV en ambos casos, Android 11 para el de segunda generación y Android 14 para el de tercera generación, quiero decirte que la fluidez no solamente depende como tal del procesador, sino también de la velocidad de descarga de internet que tengas en tu hogar. Ambas TV Boxes reconocen red Wi-Fi tanto de 2,4 GHz como también por supuesto de 5 GHz. Sin embargo, aunque las dos están a la misma distancia del router principal que provee en este caso una señal Wi-Fi de 5 GHz, por alguna razón percibí que el de segunda generación tiene mejor recepción.
Acabo, por ejemplo, de juntarlas más. De hecho, dejé un poco más por delante la de tercera generación y aún así la de segunda generación tiene mejor recepción de la señal Wi-Fi. Como te muestro, es la primera red Wi-Fi que aparece. Ves que en el de segunda generación, digamos que las rayitas de la señal están casi completas, mientras que en el de tercera generación las rayitas de la señal están pues casi, digamos que por la mitad. Y estos son los resultados de la velocidad de descarga y de subida en ambos dispositivos, recordándote que están ubicados prácticamente a la misma distancia, que de hecho el de tercera generación está, digamos que unos centímetros más cerca. Aún así el de segunda generación reconoce, digamos que de mejor forma la señal o capta mejores velocidades tanto de descarga como de subida por alguna razón. Entonces, como te decía, aunque el procesador de la TV Box S de tercera generación esté basado en un chipset más, digamos que nuevo y 25% más rápido y que tiene una frecuencia de trabajo más rápida, la recepción de la señal Wi-Fi no le ayuda tanto en este aspecto y por ende percibo mejor fluidez en el de segunda generación, porque recuerda, siempre tanto en un Smart TV como en una TV Box, la fluidez del sistema operativo y cuando quieres abrir aplicaciones, cargar videos, adelantar o retroceder videos, dependerá muchísimo de la velocidad de descarga de internet que tengas en tu hogar. En este caso, mejor dicho, de la velocidad que puedan reconocer ambas TV Boxes o digamos que la fuerza con la que la señal Wi-Fi llega a estas TV Boxes, recordándote que en el de segunda generación por alguna razón la recepción digamos que llega mejor o la TV Box reconoce mejor esa señal. No digo que en el de tercera generación el trabajo sea terrible, pero desde mi punto de vista es mejor por alguna razón en la TV Box de segunda generación, como puedes percibir. Y realmente para mí es una diferencia significativa y en este caso me iría por la de segunda generación. Pasando a hablarte de la calidad gráfica, como ya te había mencionado antes, esta depende 100% de las tecnologías con las que cuente la pantalla, bien sea un monitor, en este caso un Smart TV o dos Smart TVs. Ambas TV Boxes son compatibles con Dolby Vision, pero esta tecnología de alto rango dinámico solamente será posible ser activada cuando las pantallas, en este caso los Smart TVs, sean compatibles con esta tecnología de alto rango dinámico. En este caso sí son compatibles con Dolby Vision. Por tal razón esta tecnología es la que se activaría. Por supuesto, asimismo debes entender que los modos de imagen son los que provea en este caso el televisor o los televisores, es decir, las TV Boxes no tienen como tal modos de imagen. Aquí utilizo como ejemplo dos televisores de la marca TCL, ambos son compatibles con Dolby Vision y esos son los modos de imagen con Dolby Vision que ambos generan, obviamente recuerda teniendo conectadas las TV Boxes. Entonces, te reitero, la calidad gráfica depende 100% de las tecnologías que tenga tu televisor o tu monitor. Por ejemplo, si tienes un televisor con tecnología OLED y conectas alguna de esas TV Boxes, pues obviamente el resultado va a ser increíblemente mejor por el hecho de que el televisor tiene tecnología OLED. En este caso, los televisores que utilizo como ejemplo son televisores LCD LED. Ahora te voy a dejar con unas pruebas de los asistentes de voz en ambas TV Boxes, diciéndote que a veces no reconoce el comando o no lo ejecuta por alguna razón en ambas. Sube volumen 2. De acuerdo. Abre YouTube. Es molesto este problema, no sé por qué sucede a veces. Abre YouTube. Ok, abriendo YouTube con Android TV. Sube volumen 2. Busca películas de acción en YouTube. Busca videos de comedia en YouTube. De acuerdo, aquí tienes algunos videos. Busca videos de comedia en YouTube. Abre Disney Plus.
De acuerdo, abriendo Disney+. Abre Disney Plus. Entonces, para finalizar, si te preguntas cuál TV Box te conviene más o si conviene cambiar de la de segunda generación a la de tercera generación, te diría que te conviene o es mejor la de tercera generación si requieres de muchísimo más espacio de almacenamiento, porque la diferencia es casi de 20 gigas. Y bueno, en cuanto al procesador, digamos que es mejor, pero el de segunda generación también rinde muy bien. Y te recuerdo que por lo menos en esta prueba que hice, el de segunda generación tiene una mejor recepción de la señal Wi-Fi de 5 GHz. Y recuerda que eso, en cuanto a la fluidez del sistema operativo, afecta mucho de manera positiva. No digo que el resultado en el de tercera generación, que se esperaba que fuera mejor, pues sea terrible, porque realmente no lo es. También es muy bueno, pero desde mi punto de vista esas diferencias en cuanto a pocos segundos o milisegundos a la hora de abrir un video, una aplicación o de cargar un video a favor del de segunda generación, para mí es un aspecto muy importante y me iría por el de segunda generación, porque además no requiero de tanto espacio de almacenamiento. Y por supuesto, en ambas TV Boxes puedes instalar archivos APK de forma externa, por ejemplo utilizando una memoria USB, porque recuerda que ambos tienen un puerto para una memoria USB, o también puedes reproducir archivos de audio o de video a través de la memoria. No siendo más, por favor, déjame saber en la caja de comentarios cuál TV Box te gustaría comprar o cuál crees que te conviene más, o si tienes la de segunda generación, qué tal te ha parecido, o si tienes la tercera generación, cómo piensas que realmente rinde en cuanto a la recepción de la señal Wi-Fi de 5 GHz. ¿Te parece que va muy bien o simplemente prefieres la de segunda generación? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Te recuerdo que puedes apoyar mi canal, bien sea por medio de Baki o de Patreon, o también haciendo compras a través de los links de referidos que te dejo en la descripción. También dándole clic al botón like si este video te ha gustado, suscribiéndote a mi canal si aún no lo has hecho, y activando la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima. Muchas gracias por ver.